Bueno, buenas tardes nuevamente. ¿Cómo les va a todos? Muchas gracias por aceptar la invitación una vez más a este ciclo de actualización en patología mamaria. Ya estamos llegando a octubre, ¿eh? Ya la semana que viene es octubre y seguimos acá, firmes. Y bueno, hoy por suerte tenemos un tema muy lindo, muy actual, que decidimos, después de la clase que nos dio la doctora Balone, hoy hacer una mesa redonda como para integrar temas y bueno, y siempre de estas mesas redondas uno saca muchos temas interesantes, muchas cosas también, oportunidades para preguntar. Así que bueno, hola Diana, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Nacho? Estoy Bien, muy acá. bien. Bueno, te cedo el espacio para que coordines la mesa redonda y presentes a los panelistas. Bueno, bárbaro. Aprovecho a saludarlos a todos. Gracias por conectarse, como siempre decimos, un lunes a las 2 de la tarde, el esfuerzo que eso significa. Hoy vamos a tener una mesa de discusión del manejo de las pacientes de alto riesgo. Yo tengo algunas preguntas organizadas, pero el chat está abierto para que en la medida que vayamos discutiendo los temas y tengan preguntas o casos que puedan acceder y plantearlas, para eso es este espacio. Va a estar con nosotros la doctora Marcia Oliva, que es especialista en diagnóstico por imágenes y en diagnóstico mamario, es jefa del servicio de diagnóstico mamario del Sanatorio Tamendi y del Sanatorio Las Lomas. Así que, hola Marcia, gracias. Hola, ¿qué por tal? estar. Encantada, La gracias. doctora Lina Núñez. Son todos amigos, así que bueno, los presento en forma ordenada, pero desde por sí es muy lindo tenerlos, ya lo saben todos. La doctora Lina Núñez, que es médica clínica genetista universitaria, especialista en cánceres hereditarios y familiares, coordinadora del PROCAFA, del RACAF, del Instituto Nacional del Cáncer. Lina es médica de staff del Hospital Alemán de Buenos Aires y del Hospital Universitario CEMIC. Así que hola Lina, gracias también Gracias, por Diana, estar gracias acá. a todos. Veo un montón de nombres conocidos acá, así que estamos más que entre gente conocida ya. Por supuesto. Y sobre todo hago un paréntesis, más allá de presentar a Lina, quiero decir que Lina es la que nos ha enseñado a todos el alto Ay, por riesgo. favor. Así que si hay alguien que puso el tema del alto riesgo en nuestro medio, fuiste vos, y eso realmente es único, porque ser Fue único en un circunstancial, fue área. circunstancial, Diana. Bueno, pero lo hiciste muy bien, porque hoy estamos hablando de alto riesgo todo el día, así que Claro. indudablemente, realmente fue muy Gracias, bueno. gracias. Está con nosotros también la doctora María Constanza Baglione, que es nuestra médica genetista. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas, es médica pediatra, especialista en genética médica y médica de staff del Servicio de Genética Médica del Hospital Universitario Austral. Es coordinadora del Servicio de Genética de la Colonia Nacional Montes de Oca y está específicamente en asesoramiento de enfermedades poco frecuentes para asistencia integral de paciente de Asistia. Así que, hola Connie, gracias también. Ella es la que molestamos todas las semanas mandándole los casos. Y por la parte quirúrgica, el doctor Orlando Silva, también amigo de la casa, especialista en tocoginecología y mastología de la SAM, es máster en cirugía oncoplástica y reconstructiva y estética de la universidad. Gracias Orlando también por estar. Ya, buenas tardes a todos. Bueno, presentados todos en forma creo que correcta. Mis primeras preguntas van a ser sobre todo para Connie y para Lina, porque como dije recién, el tema de alto riesgo empezó a sonar en nuestro medio hace ya muchos años, y hoy creo que una de las preguntas que nos hacemos delante de un paciente sano o con diagnóstico de cáncer es si la paciente califica para ser derivada de alto riesgo. Es decir, lo tenemos como muy presente el concepto de a qué paciente tenemos que derivar para asesoramiento genético, incluso para testeo genético. Connie y Lina, yo me gustaría pedirles si me pueden puntualizar, sobre todo para los otros que están presentes, ¿qué características ustedes consideran indispensables de una paciente que tiene que ser derivada a asesoramiento genético?
¿Querés comentar, Connie, algo? Bonita, si querés empezar vos. Si querés te dejo, Lina, para empezar y yo después cuento un poquito, como vos crees. Bueno, la realidad es que esto es algo como bastante ya diseminado y puesto en práctica en los lugares, sobre todo porque aparte lo vemos en la literatura todo el tiempo, ¿no? Y lo que yo creo que complejiza la situación actual de esto tiene que ver con el fenómeno del alto riesgo como un fenómeno que está definido no solo por los antecedentes familiares de esa persona, o por las edades de aparición de cáncer de la familia o del mismo individuo, todos estos son pautas de llamado de atención, que se repita el cáncer, que hayan 3 o más afectados en la familia, que aparezca cáncer de mama a edad temprana, que sea bilateral, es decir, los aspectos relacionados a la sospecha de algo familiar o hereditario, cuando se asocia con otros tumores, como cáncer de mama y ovario, como endometrio, como distintos tumores que nos pueden hacer sospechar cuando aparecen juntos en una familia o de edad temprana que esa persona requiere una evaluación más profunda. A lo largo de los años se van agregando otros factores que hacen a la definición de alto riesgo, que competen tal vez más al mastólogo en sí o al que lleva la patología mamaria, y que no involucran tanto al paciente, al que hace asesoramiento genético o al genetista en nuestro caso, pero que igual pueden hacer que tengamos pacientes de alto riesgo y que merezcan ser seguidas de una manera diferente, esto en un término como más complejo de lo que implica el alto riesgo, ¿no? Más allá de los antecedentes familiares o los estudios genéticos que podamos pedirle. Y yo creo que eso es como lo más desafiante en los últimos años, que desde el punto de vista del mastólogo o del que hace el manejo de la paciente, no puede dejar de evaluar también esos otros aspectos que no tienen que ver con los antecedentes familiares, que asumo que cada vez se pasan menos por alto, es decir, los antecedentes que todas las pacientes tenemos, los tenemos que preguntar, tenemos que saber si tienen antecedentes de cáncer y a qué edad, y cada vez que aparece una paciente con un diagnóstico de cáncer antes de los 50, merece que le hagamos más preguntas, ¿no? O con un cáncer de mama triple negativo, es decir, son todos factores de criterios de sospecha, pero aparte de eso hay otros que tal vez desde el punto de vista del manejo de alto riesgo deben ser tenidos en cuenta también. Perfecto. Connie, ¿querés puntualizar vos algo? ¿Qué paciente? Y te diría, quizás no tanto asesoramiento, porque el asesoramiento puede ser incluso más amplio, como dice Lina, pero ¿quiénes te parecen que tenemos que tener la alerta de decir estos pacientes tienen que tener un testeo genético? Como para decir punto por punto, claro. Toda paciente menor de 45 años que tenga antecedentes de cáncer de mama, antecedentes personales de cáncer de mama, ¿sí? Una mujer que tiene antecedentes de cáncer de mama antes de los 50 años, que haya tenido varios antecedentes familiares también, o una mujer que tenga antecedentes de múltiples tumores, ¿sí? No solo cáncer de mama, sino otro antecedente personal, tiroides, ovario, como dijo Lina, ¿sí? O una mujer con cáncer de ovario, también debe concurrir a la consulta, o cáncer de mama triple negativo menor de 60, ¿sí? Que esa edad se va corriendo siempre a medida que pasan los años, ¿está bien? O muchos antecedentes de cáncer a veces distintos pueden ser, que nos hagan pensar de algún síndrome genético, también tienen que venir a la consulta. Cáncer de mama bilateral, cáncer de mama en el hombre, y obviamente si hay antecedentes de alguna etnia en particular, como judío askenazí, sí, por las que son mutaciones fundadoras, y cáncer de mama en el hombre, no sé si lo nombré recién, también sí, que vamos en el hombre a la consulta. Creo Creo que de la lista, creo que no me olvido ninguno, no sé si ¿me olvidó alguien? No. Todo bien. Perfecto. Nina, hay una cosa que en varias charlas se presenta, y es la utilidad de los modelos de estimación de riesgo trasladados a nuestra población. Es necesario, y me llamó muchísimo la atención, porque pareciera que hoy el alto riesgo es tan amplio que hay una tendencia a tratar de ponerle un número al riesgo personal o identificar el riesgo personal de cada paciente, quizás para orientar las estrategias a aquellos que tengan un número más o que tengan un mayor riesgo de tumores más agresivos, quizás que otros no. Entonces,
ya ni siquiera hablamos del alto riesgo, es del alto riesgo con un número específico. ¿Podemos hoy en nuestro medio implementar esos modelos de cuantificación de riesgo? A ver, pregunta corta inicial, no, todavía no. Es decir, nosotros vemos que los esfuerzos por estimar el riesgo de cáncer de mama son diversos y se pueden aplicar en distintos ámbitos de lo que confiere riesgo. Y si empezamos hablando de que ese riesgo es algo complejo, determinado por múltiples factores, es lógico pensar que van a existir múltiples herramientas, complejas también, para tratar de cuantificar ese riesgo. Entonces uno encuentra modelos de riesgo, de estimación de riesgo clínicos, simplemente para evaluando los antecedentes familiares de esa mujer, los antecedentes de exposición hormonal, los antecedentes de patología mamaria previa que tenga mayor riesgo, e incluso la densidad mamaria, es decir, distintos modelos clínicos, empíricos, que nos permiten decir, bueno, una mujer que cumple con estas cosas tiene, por un cálculo estadístico de riesgo, más riesgo, o cuántas veces más riesgo que la población general. Esos son modelos de riesgo diversos, el más simple, histórico y básico, el Gale, que lo usamos que lo usan sobre todo en ginecomastología un montón, pero hay otros modelos más que involucran más una rama familiar o la otra, la ascendencia étnica, los factores clínicos. La realidad desde el punto de vista clínico es que nosotros los que hacemos asesoramiento usamos poco esos modelos, no porque la mayoría de las veces nos basamos en criterios de sospecha que nos determinan buscar una mutación o no en determinados genes, y de acuerdo al resultado molecular actuamos. Ahora, cuando el resultado es indeterminado, es decir, cuando tratamos de encontrar una mutación en una familia sospechosa y no aparece ninguna, ahí tal vez nos valemos de herramientas como los modelos de cálculo empírico para tratar de ver en qué estrato de riesgo más o menos caería esa paciente y cuál sería la prevención que yo tengo que adecuar. Todo basado en considerar que existen 3 estratos de riesgo a grandes rasgos. El estrato de riesgo de población general, que no justifica ninguna medida diferente, un estrato de riesgo moderado, en el cual hacemos un incremento en la periodicidad de la vigilancia o adelantamos la edad, y un estrato de riesgo elevado, que en general se da con mutaciones o con familias con muchos casos, donde uno toma estrategias de prevención más estrictas y más cruentas a veces en relación a las cirugías reductoras de riesgo. Esto es como el panorama de los modelos de cálculo de riesgo clínico y la utilidad que tienen, y aún así estos modelos tradicionales clínicos en nuestra población no han sido validados nunca, o sea que no sabemos si estamos extrapolando riesgo equiparable. Se agrega en los últimos años todo esto que es los modelos de riesgo poligénico, ¿no? Que tiene que ver con estudios. Eso quería preguntarte. Claro, en estos modelos de riesgo poligénico lo que se hace es estudiar genéticamente a las poblaciones, a un grupo grande de mujeres con cáncer de mama y un grupo grande de controles sin cáncer de mama, y se evalúan en esos dos grandes grupos los polimorfismos poblacionales que tienen estos dos grandes grupos, asumiendo que hay un pool de variantes genéticas que todos tenemos por pertenecer a una determinada población, y esas variantes genéticas pueden asociarse a alguna magnitud de riesgo de padecer enfermedades. Ese pool genético de polimorfismos explica la variabilidad habitual de la aparición de enfermedades que tenemos en la población. Y nosotros vemos que dentro del cáncer de mama de población general, aparecen mujeres que tienen cáncer de mama más joven, otras más tardías, otras que no tienen nunca en su vida cáncer de mama, otras que tienen cáncer de mama bilateral. Es decir, la variabilidad en la expresión de la enfermedad está determinada por factores colectivos de la genética de esa persona. Y esos factores, que se llaman polimorfismos, son capaces de determinar distintos riesgos de cáncer de mama dependiendo si tenemos 1, 2, 10 o 20 polimorfismos que se van sumando para la aparición de la enfermedad. Esto implica entonces poder determinar cuáles son esos polimorfismos asociados a riesgo de cáncer de mama mediante estudios moleculares de SNPs, se llaman así, polimorfismos de variación de nucleótido único, y ver cuáles son los polimorfismos de la población que se encuentran más
frecuentes en mujeres que tienen cáncer de mama y esos polimorfismos no son tan frecuentes en mujeres que no tienen cáncer de mama. Entonces, si yo después agarro a una mujer a ciegas, sin saber en cuál de los dos grupos caería, y le veo sus polimorfismos, puedo predecir cuál es el riesgo de cáncer de mama que tiene por la cantidad de polimorfismos asociados a cáncer de mama que porta, ¿no? Esto es muy interesante y nos da la posibilidad de pensar en esto que se conoce como medicina de precisión o individualizada, en la cual yo podría estratificar una población entera en el riesgo de padecer la enfermedad. En esa población estarían las personas que tienen riesgo alto por antecedentes familiares, por mutaciones en genes o riesgos bajos, e incluso las personas que tienen menos riesgo que la población general, porque hay polimorfismos protectores, ¿no? Y entonces yo podría, mediante el estudio de todos esos polimorfismos, decir, bueno, esta persona tiene más riesgo, esta menos, esta no justifica que haga nunca una mamografía en su vida, y esta justifica, aunque no tenga un BRCA, que empiece a los 25 años o a los 30 con un estudio de imágenes. Claro. Perdón. No, eso en teoría es muy atractivo, la verdad es que es como una idea de que eventualmente en el futuro vamos a poder predecir el riesgo de enfermar a partir de estudios moleculares masivos, pero en la práctica todavía no está en esa instancia. Primero, porque un pool de genes y de variantes de población europea no es aplicable al nuestro, deberíamos hacer nuestros propios estudios de riesgo poligénico poblacional, y después, porque todavía no se sabe del todo con cuánta exactitud podemos predecir el riesgo. Lo que sí se sabe es que, y esto es hay un detalle que a mí me parece siempre muy interesante, que es que en familias con mutaciones en los genes BRCA, incluso con mutación identificada en estos genes, si hay muchos antecedentes familiares o si hay poco, la penetrancia de esa mutación es distinta. Es decir, la misma mutación de BRCA en una mujer que tiene solo su mamá con cáncer de mama, le da un riesgo de cáncer de mama menor que esa mutación en una mujer cuya familia hay 5 casos de cáncer de mama. ¿Me explico? Y uno dice, entonces, ¿qué está pasando? Y está pasando que la penetrancia de esa mutación se modifica por los otros genes, alelos y polimorfismos que hay en esa familia. Y esto es justamente esto que se encuentra en los modelos de riesgo poligénico. Entonces, porque existe... Decime, Diana. No, porque justamente la doctora Ingrid Hurtado nos preguntaba cómo evaluábamos el riesgo genético de una paciente con cáncer de mama, pero que no conoce sus antecedentes, sus progenitores o su árbol genealógico. Es decir, que hay una información truncada en ese sentido. Lo más probable para la gran mayoría de las mujeres es que tengan un riesgo promedio, y en una mujer que no ha tenido cáncer, que no tiene ningún signo personal de sospecha ni factor de alto riesgo no familiar, y que no conoce sus antecedentes familiares, la seguimos en forma estándar, a no ser que sea una paciente tal vez muy temerosa, que le preocupe puntualmente, a lo mejor vale la pena hacerle algunos estudios digamos, más allá de la rutina estándar, pero yo no asumiría un alto riesgo cuando no tenemos ninguna evidencia de que lo haya. En esos casos serviría tal vez hacer un estudio de riesgo poligénico, porque estaríamos haciendo un estudio que nos permitiría dar una información más allá del antecedente familiar que no tenemos. Desde el punto de vista molecular, buscarle una mutación en BRCA a una paciente simplemente por la duda, porque no tenemos conocemos su familia, no está indicado. Igual ella creo que pregunta con cáncer de mama, así que habría que ver si cumple criterios para estudiar molecular, y si es un paciente... cáncer de mama, claro, por supuesto, ahí ya depende, la edad a la que tuvo el cáncer de mama, si es triple negativo, si es bilateral, si tiene algún signo y todos que los nos datos haga que hablamos ahí. por supuesto. Por los antecedentes personales, valorar si con la indicación de tratamiento. O sea, perdón, todavía acá, no nos hemos metido el doctor Gonzalo Tavares, gracias Gonzalo también por estar presente, que siempre nos aporta cosas muy interesantes, dice: en cualquier momento se van a ofrecer en nuestro medio sin validar, y entonces pregunta si son más herramientas y más incertidumbre, porque también el es lo que pasa en otros lados también, que la población tiene acceso a estos estudios
directamente del laboratorio que los ofrece y no media ninguna explicación de cuál es ese resultado. Para mí es más incertidumbre. Igual Gonza sabe un montón de esto, él podría dar más, tal vez más fundamentos, pero en este punto para mí en nuestra población es más incertidumbre. Perfecto. Marcia, yo quiero hacer una pregunta a vos, más que hablando del riesgo. Sabemos que las probables estrategias, como dijo Lina, tienen que ver un poco con el riesgo, y una de ellas es el screening, ¿no? Para hacer un screening en riesgo moderado o riesgo alto, ¿necesitamos sí o sí contar con la resonancia? ¿Para vos es indispensable? ¿Por qué? ¿Y en qué te basas en eso? Porque a veces no está el medio, entonces, bueno, podemos tener esa limitación. Pero si hacemos screening de alto riesgo, ¿tiene que tener resonancia la paciente? Sí, eso está consensuado incluso a nivel nacional. La paciente que de alto riesgo tiene que hacer un screening anual con resonancia. Incluso empezando a una edad muy, muy joven, las pacientes que empiezan a los 25 años con resonancia en forma anual, es lo que está aconsejado al menos, y con mamografía anual recién a partir de los 30. O sea, realmente la resonancia es mucho más sensible para diagnosticar y es la metodología indicada en pacientes de alto riesgo, no hay duda, disminuyendo por lo tanto los cánceres de intervalo que eran tan frecuentes en la era pre-resonancia, ¿no? Tu recomendación es con el ritmo intermedio, es decir, mamografía y ecografía, y a los 6 meses intercalar, independientemente de sea un riesgo moderado o un riesgo alto. ¿Haces alguna disquisición en ese? Riesgo alto, eso es para riesgo alto. Riesgo alto. En las guías en realidad no consideran a la ecografía, porque eso es algo que en Argentina hacemos mucho, o en países de Latinoamérica o en Europa, pero los americanos no tanto, lo están incorporando, pero ellos hablan de mamografía y resonancia, y aconsejan hacer en forma anual, pero por ahí para que el paciente esté más cubierto, digamos, una mamografía de los 6 meses la resonancia y ambas espaciadas en forma anual. Lo ideal, en realidad, yo creo que la ecografía es una herramienta muy sensible, si bien, bueno, lo que tiene es que tiene muchos falsos positivos, es una de las cosas que se le critica a la ecografía mamaria, pero que es un método que es muy valioso para las pacientes de alto riesgo y con mamas densas, que muchas pacientes de alto riesgo aparte tienen un patrón mamográfico COD en general, ¿no? Tienen un patrón más denso que la población habitual. Entonces, yo, digamos, si vos me decís que aconsejaría hacer mamo y eco anual y una resonancia anual, obviamente por ahí a los 6 meses del estudio, para que la paciente esté más controlada, ¿no? Y podemos elegir. Perfecto. Marcia, hoy hay como una de las críticas, no sé si críticas, pero limitaciones, es con respecto a la resonancia. Primero, bueno, pacientes claustrofóbicas, que hay todas medidas, creo que destinadas a aliviar un poco eso, y la otra es la duración de los estudios. En alguna mesa hemos hablado de los protocolos abreviados. ¿Nos puedes explicar cómo son esos y si son aplicables al alto riesgo? Sí, son reaplicables al alto riesgo, y en Europa empezaron primero en Alemania con la doctora Kuhl, que tiene también un libro escrito de estos. Las resonancias se abrevian muchísimo, duran 8 minutos con respecto a 17 minutos o menos, y el tiempo de lectura también, porque prácticamente se obvian las secuencias sin contraste y se hacen las secuencias con contraste, con subtracción y la reconstrucción MIP, y tenés una información muy rápida, incluso facilita el tiempo de lectura. Nosotros no estamos haciendo protocolos de resonancia abreviada, calculo que, no sé, hay que hacer trabajos para poder empezar a hacerlas, no lo estamos haciendo. No sé si en Argentina hay algún protocolo en cuanto a utilizar la resonancia abreviada. Por ahora hacemos la resonancia tradicional. En cuanto a la claustrofobia, las pacientes que son muy claustrofóbicas sí se hace sedación anestésica, a las pacientes que no pueden tolerar el estudio. Suma un costo, ¿no? Pero bueno, es lo que se está haciendo con la claustrofobia. El resonador tiene que estar cerrado, o sea, siempre cerrado, de una potencia de 1.5 o 3 Tesla, y bueno, el tema de la claustrofobia para algunos pacientes es complicado. Sobre todo porque son estudios que se lo tienen que hacer desde edades muy tempranas y a lo largo de toda su vida. Es decir, son programas que tienen que contemplar muchas veces, más allá del estudio, esto que las pacientes lo sigan.
La doctora Longarena nos pregunta, si una paciente presenta antecedente de madre, y hermana, madre y hermana. Pero ya no están. Si puede, y hermana, acá lo puso más abajo. Madre y hermana con cáncer de mama, pero ya no están presentes. Entonces, si a ella se le puede hacer un estudio genético, más allá de brindarle el asesoramiento. Es decir, un caso índice no disponible. Exacto. Sí, es un caso, es lo que llamamos siempre caso índice inadecuado. Habría que ver los antecedentes de la madre y de la hermana, si cumple criterios para estudio genético, y en ese caso, con un buen asesoramiento, podríamos estudiar, entiendo que es la hermana que está sana, ¿sí? Y si se puede estudiar, siempre considerando poder asesorarla bien sobre los resultados que podemos obtener en un caso índice inadecuado. Pero sí se puede estudiar. Perfecto. La doctora Echeverri nos pregunta... No, sí, una cosa más, Diana, quiero agregar acá, que esto es algo, el caso índice inadecuado es una consulta muy frecuente, un cuarto de las consultas son de casos índices inadecuados, y muchas veces hay una falta de información en los profesionales al respecto de lo que significa un caso índice adecuado. Por ejemplo, en este caso que preguntó el María José, me parece interesante tomarlo como ejemplo. Si esa paciente tiene una madre y una hermana con cáncer de mama, las dos jóvenes, antes de los 45 años, esa paciente tiene un riesgo empírico de cáncer de mama elevado. Es decir, yo a esa paciente tengo que hacerle una vigilancia que incluya resonancia magnética, porque su riesgo a lo largo de la vida con dos familiares de primer grado con cáncer de mama premenopáusico supera el 25-30%. Tenga o no tenga mutación, si tiene una mutación esa familia y esa paciente, su riesgo será mucho más que 30% a lo largo de la vida. Ahora, si no tiene una mutación esa familia, tiene dos casos de cáncer de mama premenopáusicos en familiares de primer grado, lo cual a ella ya le confiere un riesgo empírico mayor del 30%. Excepto si la madre y la hermana tenían una mutación hereditaria para un gen que nuestra paciente no heredó. En ese caso, nuestra paciente es un verdadero negativo, es decir, no tuvo la mutación que es la causa del riesgo alto en su familia, y ella tiene un riesgo de población general. Entonces, ¿por qué es difícil estudiar a un caso índice inadecuado? Porque si yo le hago un estudio a esta paciente sin saber si su madre y su hermana tenían una mutación, y el estudio de la paciente me da negativo, yo no puedo asumir que la madre y la hermana tenían una mutación y ella no la heredó y dejarla tranquila por el riesgo de cáncer de mama. Yo tengo que asumir que no sé por qué la madre y la hermana tuvieron un cáncer de mama, que no está, que ella no tiene ninguna mutación, pero que yo sigo sin saber si la madre y la hermana tenían algo, y por ende su riesgo empírico sigue siendo elevado. Entonces, ese caso índice inadecuado hace un estudio molecular que, si le da negativo, no le baja el riesgo de cáncer de mama a lo que sería la población general, le da un riesgo empírico elevado. Y entonces es muy importante que la paciente entienda que el estudio molecular en ella no es del todo aclaratorio cuando es negativo. Y es importante que los médicos también lo entiendan, porque es común que ese paciente vuelva a su médico, y su médico le diga, ah, buenísimo, te dio negativo, listo, nos quedamos tranquilos. Y no, ese negativo no es lo mismo que el negativo si su mamá y su hermana tenían una mutación y ella no. Pero para eso tenemos que estudiar a la mamá y a la hermana y saber si la tienen la mutación, si no, nunca vamos a poder. Orlando, una pregunta para Orlando justamente con esta cosa del riesgo empírico, que son muchísimas de las pacientes que nos consultan a nosotros, a veces con, como solicitando incluso conductas altamente agresivas para un riesgo no del todo comprobable, o por lo menos solamente basándonos en un riesgo empírico. Entonces yo te quería preguntar, Orlando, ¿cómo ustedes manejan el riesgo empírico? De pronto esa paciente con uno o dos antecedentes que viene pidiendo que le saquen las mamas, a eso me refiero. Bueno, muy buena la pregunta, y con todo lo que se habló antes, creo que viene al caso. Hoy eso es bastante más fácil porque contamos con la genetista, entonces se discute en los comités
se le explica al paciente, cuando no tenemos la certeza, de tratar de tener más evidencia para poder justificar mejor una conducta. Porque después de lo de Angelina Jolie, que todos conocen, los pacientes en un momento era muy fácil, pedían la mastectomía y no, uno se plantaba. Hay veces que yo tenía colegas que estaba 2 horas explicándole los pros y los contras solamente porque tenía un antecedente familiar y a veces no querían hacer el asesoramiento. Hay un montón de prejuicios todavía hoy que nos lleva a trabajar a veces en esa incertidumbre y se nos plantea a diario. Incluso pacientes que no tienen ningún riesgo, quieren sacarse la mama por temor, porque a la hermana, porque a la vecina. Entonces, uno tiene que estar muy bien plantado. El otro día lo escuché al doctor Martín decir, o sea, que uno le ofrece toda la posibilidad y el paciente es el que en última instancia va a decidir hacia una conducta que estamos haciendo, entre comillas, preventivo. ¿Sí? Lo que estamos bajando es el riesgo si llegáramos a hacer una cirugía, por ejemplo. Pero para llegar a una cirugía, en general, son varias consultas, no se resuelve en una consulta. Porque a veces viene el paciente, no tenemos los datos, no fue a la genetista, no se discutió en el comité, los estudios mamarios son insuficientes a la consulta, entonces tenemos que hacernos tenemos que tener todos esos elementos. La edad, obviamente, es fundamental, la edad, si tiene deseo de paridad o no, si ya tiene alguien de la familia que se ha hecho el test genético, entonces eso facilita por ahí la consulta con la genetista. Escuchamos a Lina decir que al paciente le sugerimos hacerse una lista, si puede, que se reúna con la familia, con la que tenga alguna legado, alguna conexión, de recabar los antecedentes, para que sea más fácil y no tan larga la consulta. Perfecto, perfecto. ¿Qué pasa, y Orlando también para vos, es cierto que se nos presentan estas situaciones, y qué pasa con las pacientes? ¿Cómo manejan ustedes cuando la paciente viene con esos antecedentes o riesgo empírico, pero aparte el diagnóstico del cáncer de mama? ¿Prefieren tener rápidamente la información de un testeo genético, salen corriendo, lo piden, se enfocan en el cáncer? ¿Cómo manejan ese timing en la paciente de riesgo, pero con cáncer, que hoy consulta por el cáncer? Sí, muy buena tu pregunta, porque tenemos varios escenarios en este contexto, ¿no? Hay pacientes que tenemos que después de hacer tratamiento de varios años, hoy tenemos la posibilidad de testear y en la consulta averiguamos de nuevo los antecedentes, o ha sido atendido en otro momento, en otra época. Tenemos pacientes de hace 15, de 20 años, y que tienen las hijas y preguntan por las hijas. Entonces ahí llegamos a veces retrospectivamente a indicar un asesoramiento genético. Pero estos pacientes que se presentan con un cáncer y tienen estos altos riesgos, en general se le plantea el asesoramiento genético, cuando cumple todos los criterios que ya la doctora lo mencionó muy bien antes. Pero eso no nos retrasa ningún tratamiento. Seguimos adelante si podemos hacerlo en paralelo, y si tenemos antes de la cirugía, en este caso, bienvenido. Si no, se plantea la cirugía con la señora tal cual, el tipo de mama, un montón de variantes, pero no nos enfocamos a indicar directamente una mastectomía sin tener todos estos datos. Porque siempre primero tenemos que enfocar en el cáncer, porque a veces tiene un cáncer avanzado de la mama que está en problemas y la otra mama está sana. Y el pronóstico está dado probablemente por la mama que ya tenemos y sabemos que está enferma, y tenemos que poner toda nuestra atención y no demorarla. Sobre todo en este tiempo de cuarentena, que algunas cosas a veces cuesta ser efectuada y que el paciente no deambule tanto. No sé si fue contestada la pregunta. Sí, perfecto. Orlando, te hago otra pregunta. Si la paciente tuviera el testeo o una información de BRCA positiva, ¿qué conducta sugieren ustedes o toman con respecto a la mama contralateral, que es siempre sabemos que el impacto en la sobrevida no lo tiene, pero... Sí. Lo que nos sucede, el paciente, cuando tiene toda esta carga familiar, se pide el test genético
pensando que podemos tener una mutación y que pueda ayudar por ahí a la decisión. Y el paciente hoy viene muy bien informado porque entra en internet, porque la familia comenta. Es muy difícil modificar, no hacer nada sobre la mama sana con un paciente que tiene un cáncer que hay que tratar o está en tratamiento, de un poquito que uno pueda mejorar ese temor, esa tranquilidad con la mente. Es muy difícil que el paciente le diga, no, vamos a controlar más de cerca la mama porque igual vas a estar controlada, a menos que el paciente no quiera hacerse. Hay pacientes que no quiere hacerse la cirugía, quiere posponerlo un poco. En ese caso, bueno, obviamente esa paciente va a estar controlada más que cualquiera, por más que no esté un alto riesgo, porque es un paciente con cáncer. Y por lo menos los primeros 5 años lo vamos a tener con controles muy estrictos. Pero la tendencia, creo que el 80-90% de los pacientes van a la mastectomía contralateral. Contralateral. Nosotros tuvimos una alta conmutación conocida, no con riesgo empírico, sino conmutación conocida, casi más de un 70% solicitan, e incluso en pacientes sanas con mutación conocida eligen mastectomía de reducción de riesgo. Marcia, me pregunta la doctora Echeves cuál es en la actualidad el valor de la mamografía con contraste para la valoración de pacientes de alto riesgo. Mira, los protocolos todavía no están para mamografía con contraste, en el país todavía no tenemos mamografía con contraste, pero es un estudio que sí muy promisorio para screening de este tipo de pacientes, ya que bueno, no solamente tenemos el criterio morfológico, que es el que prima con la mamografía habitual, sino acá se suma la funcionalidad, que es lo que nos hace justamente el medio de contraste. Así que yo creo que sí, que puede ser muy útil. Va a estar más disponible por ahí que el estudio de resonancia, creo que va a ser más económico. Más económico. Calculo que Marcia, sí. ¿y ya hay valores de sensibilidad y especificidad de la técnica en comparación con resonancia? Mira, en comparación con la resonancia, todavía la resonancia sigue siendo más... Para mí, en mi opinión, faltan todavía estudios mucho más largos, pero esto es una metodología promisoria. Sinceramente, Okay. sí, por la disponibilidad, porque va a ser más fácil acceder, la paciente no tiene que entrar a un resonador. Sí, claro. Pero bueno, en sensibilidad sigue siendo superior la resonancia. La resonancia magnética, sí. Okay. Pero creo que esto va a haber un cambio, ¿no? Porque a medida que vamos haciendo más el screening a medida y vamos teniendo la población más claramente en subtipos, por ahí va a haber más pacientes que requieren de una modalidad más, entre comillas, agresiva para su seguimiento, ¿no? Entonces tenemos que tener varias metodologías disponibles como para poder ofrecerle al paciente y en tal lugar tal método, ¿no? Me parece que esto abre Perfecto. es un camino interesante, ¿no? Perfecto. Ahí tengo varias preguntas. Si quieren, Nacho, si querés habilitar los micrófonos y las hacen abiertamente, que está muy buena. Vos y después el doctor Fracaso. Primero. Sí. Sí, hace un ratito, Lina, hiciste un comentario que me quedó resonando mucho, que es respecto a la diferencia en la penetrancia en las pacientes con mutaciones BRCA, ¿no es cierto? Que es algo que realmente, bueno, no es que nosotros vemos la penetrancia, pero sí vemos pacientes con mutaciones BRCA y cáncer, que después son distintos los cánceres. Hay pacientes con cánceres muy agresivos y después pacientes que parece que sí parece una mutación BRCA con cáncer. Pero me quedó resonando lo que dijiste recién de la diferencia de penetrancia. Entendí que dijiste que esto todavía hoy no lo podemos llevar a la práctica, no podemos diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Porque quizás sería qué gran cosa podría ser a una mujer que le detectamos una mutación BRCA, decirle, mira, vos quédate tranquila porque si bien tenés una mutación, el riesgo tuyo es bajo. O aquella que por ahí no está muy preocupada, no está muy... no le gusta mucho su mutación y ver que sí podemos diferenciar que es una mutación, una paciente de alto riesgo, ¿no? Esto todavía no podemos diferenciarlo, ¿no es cierto? A ver, digamos, los rangos de penetrancia para los genes de alto riesgo siempre están en límites que son indudablemente de alto riesgo. Es decir, por más factores protectores que tenga una mujer con una mutación en BRCA, las menores penetrancias reportadas para BRCA1 es 53% a lo largo de la vida, o 50%,
y hasta ahí llegamos, más no me bajo, ¿no? Lo mayor de alta penetrancia, 80, 78%. Es decir, que por más de que una mujer tenga un conjunto de polimorfismos que la benefician y un fenotipo familiar que no es muy importante y tenga una mutación en BRCA porque se la encontramos porque tuvo un cáncer de mama a los 43 años, no deja de tener una penetrancia de esa mutación que no va a bajar del 50%, lo cual va a seguir justificando todas las estrategias de prevención de alto riesgo. Ahora, en una paciente que no tiene una mutación en un gen BRCA, pero que tiene 3 familiares con cáncer de mama, un riesgo poligénico te puede decir, mire, usted tiene esos antecedentes familiares y un riesgo de cáncer de mama que puede ser tan alto como si tuviera una mutación BRCA. O, al contrario, aún con esos 3 antecedentes, tal vez su riesgo es de un 20 a 25%. Entonces, para los casos sin mutaciones, donde hay antecedentes familiares, el riesgo poligénico podría dar una utilidad importante. Y eventualmente, si llegamos a tener estrategias de prevención que sean claramente diferentes entre riesgos moderados y altos, o en distintos estratos de los riesgos moderados o altos, tal vez también para mutaciones de genes de riesgos moderados altos con otros polimorfismos se puede modificar la penetrancia. Todavía utilidad clínica no hay, porque incluso fíjate que ni siquiera hacemos diferentes cosas entre BRCA1 y BRCA2, y tienen distinta penetrancia. Entonces, en ese sentido, a no ser para los ovarios, que la anexectomía se sugiere en BRCA1 entre los 35 y los 40, y en BRCA2 entre los 40 y los 45, esa sería la única diferencia. El resto, manejo mamario, igual para todos, para los dos. Con lo cual, todavía no tiene, pero sí, potencialmente es muy atractivo como beneficio en un futuro. Perfecto. Perfecto. Nacho, si le abrís el micrófono a Gonzalo Tavares. Todos los participantes tienen la posibilidad de abrir sus micrófonos y cerrarlos. Lo único que pediría, para que Diana pueda coordinar bien, que levanten la mano, o pongan en el chat o levanten la mano para si Diana le da el pase. Gonzalo, querías ampliar, lo que no sé es cómo, a ver, Gonzalo, ¿querías ampliar lo que estaba diciendo Lina? A ver. Acá. Ojalá tenga micrófono Gonza, así opina, porque él de poligénico sabe un montón. Sí, porque me aporta, pero no sé si se lo puedo activar. ¿Se lo podés activar vos, Nacho? Porque yo no lo puedo... En realidad, él mismo lo puede activar. Espera que ahora lo busco y lo... Gonza, si querés, podés activar tu micrófono. No puede, dice que no puede. Ahí está, ahí estoy, creo. Ahí está, hola. Dale. Hola, Gonza, hola. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? No, yo creo que sí es eso, digamos. A mí me parece que, como se explicó, digamos, toda esta cuestión del riesgo poligénico es una herramienta que está empezando a ser utilizada, en lo que la responsabilidad de todos nosotros es empezar a entender este vocabulario, empezar a internalizarlo, porque en algún momento va a estar dando vuelta y vamos a estar, entre comillas, obligados a utilizarlo. Y lo más interesante de todo es esta cuestión de empezar a subestratificar dentro de los genes de muy alto riesgo, como BRCA o, por ejemplo, PALB2. Yo creo que ahí está el punto más interesante. Y después, por otro lado, esta cuestión de, fundamentalmente en los países donde hay programas de screening, en los cuales nosotros no estamos incluidos, va a permitir también clarificar aquel grupo de mujeres que ni siquiera va a necesitar un control. Eso yo creo que es hasta el punto más interesante. Y como bien se dijo también, subestratificar en varios estratos de riesgo y empezar a direccionar diferentes modalidades de control. Resonancia para algunas, si no, qué sé yo, tiene alguna cuestión con el contraste o con el equipamiento, pasar a mamografía contrastada. Yo creo que se va abriendo, digamos, la cuestión por ese lado. Perfecto. Gonza, perdóname, una pregunta. Vos decís que especialmente te sería de utilidad en pacientes con mutación de alta penetrancia, pero ¿no sería un aporte aún mayor en los pacientes con mutaciones de moderada penetrancia? Es decir, aquellos que pueden... el agregado del score poligénico, de estos genes poligénicos, elevar ese riesgo? Porque a mí el de alta penetrancia, yo
ya sé que tiene alta, quizás muy, muy alta o muy, muy alta, no sé. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, desde el punto de vista práctico, hoy digamos, sin utilizar subestratificación por otros modificadores genéticos, vamos a llamarlo así, digamos, BRCA es muy alta penetrancia, sabemos que dentro, digamos que en algunas familias, determinado tipo de mutaciones o algunos modificadores genéticos, en realidad lo que confieren es un riesgo moderado. Lo que pasa es que, como ha explicado recién hace un ratito Lina, es imposible de diferenciarlo a esto. Entonces, BRCA es alto riesgo para todos. BRCA2 es un poquito menos. Y moderado. ¿No? Bueno. Administrar algunas cuestiones. Exacto. Y después la otra cuestión que quería que lo aclare un poco Lina, porque esto es interesante, cuando hablaron del verdadero negativo, que no se nos escape, que hay algunos genes que son más complicados que eso, como PALB2, ATM, CHEK2, que ahora la mayoría de los clínicos los tienen a mano con los paneles genéticos, digamos. ¿Qué pasa si una paciente tiene un resultado verdadero negativo para un gen de penetrancia moderada? ¿Qué significa esto en términos de riesgo promedio? Lo dejo para que lo conteste Lina eso. Sí, es como una parte más complicada del asesoramiento, pero lo que ocurre ahí es que esto que se sabe que pasa en los genes de alta penetrancia como BRCA1 y 2, como las poliposis colónicas, como el Lynch, donde aquellos familiares que no heredan la mutación tienen un riesgo de población general, no se cumple exactamente así para genes de menor penetrancia, en los cuales el riesgo del que no hereda la mutación está determinado no solo por ese gen que no heredó, sino por otros genes, que son estos polimorfismos o genes que determinan una valoración de riesgo más amplia. Entonces, una familia con un gen de moderada penetrancia, uno no esperaría que tenga muchos antecedentes de cáncer, porque es un gen de moderada penetrancia. Ahora, si la familia con un gen de moderada penetrancia tiene muchos antecedentes de cáncer, evidentemente la penetrancia de ese gen no se está comportando como moderada, sino que está aumentada por otros genes que colaboran con el riesgo. Entonces, los familiares dentro de esa familia que no heredan esa mutación de moderada penetrancia, no tienen un riesgo basal de población general, tienen un riesgo más alto que está determinado por ese otro pool de variables genéticas que no estamos cuantificando y que hacen que en esa familia se expresen mucho más los casos. ¿Me explico? Es que Sí. es complicado de entender, pero digamos, un verdadero negativo de ATM que tiene antecedentes familiares de importancia no tiene un riesgo remanente de población general. Tiene que seguir haciendo controles más estrictos. No es lo mismo que si hubiera heredado la mutación, pero no es de población general. Se cumple el verdadero negativo con riesgo de población general, se cumple para los síndromes de penetrancias más altas. Perfecto. Sí, estamos teniendo nosotros en nuestra, y Connie puede aportar después, estamos teniendo bastantes casos, porque empieza a ampliarse el uso de paneles y más casos de ATM o de otros genes de moderada penetrancia y quizás con información no tan conocida, que es un tema. Hago dos preguntas que nos hizo el doctor Fracaso. Marcelo nos pregunta si hay evidencia actual, si esto se ha modificado, de aumento de sobrevida global en la realización de mastectomía contralateral de reducción de riesgo. No sé si esa la tenés que contestar vos, Diana, o Orlando, digamos. Orlando. Sí, Orlando. Sí. No hay evidencia que la mastectomía contralateral aumente la sobrevida. ¿Sí? Eso, hasta ahora no hay ninguna evidencia. De hecho, incluso si la paciente tiene una mutación y hace una cirugía conservadora, lo que aumenta es el riesgo por ahí de la recidiva local o de la mama contralateral, o sea que el paciente tiene que saber también, porque hay publicaciones que avalan eso, que la sobrevida, por más que tenga más recidiva local, la sobrevida aparentemente no ha sido afectado en algunos estudios publicados de varios años a esta parte. Perfecto. Y el doctor Audi nos pregunta qué estrategias aplicamos, o Orlando y las chicas que recomiendan, en pacientes sanas con mutación BRCA, pero que todavía está buscando maternidad. O sea, paciente sana con mutación conocida, con deseo de maternidad. Connie, ¿querés comentar? Conita, ¿qué recomendación?
Sí, bueno, se recomienda en toda paciente sana que no se pueda hacer la salpingofarectomía, ¿sí? Se recomienda hacer el seguimiento con ecografía transvaginal y el CA-125. No sé si perdí señal. No, te escuchamos, Connie, te escuchamos. Sí, se escucha. A ver, Connie. No sé yo si la pregunta del doctor era para en relación a la mama o a los ovarios. En general, si es por la indicación de anexectomía reductora de riesgo, para BRCA1, lo que se recomienda es realizarla antes de los 40 años, una vez cumplido el deseo de paridad de la paciente. Es decir, que siempre el deseo de paridad de la paciente está dentro de las condiciones para poder empezar a considerar una anexectomía. Y como bien decía Connie, mientras tanto, bueno, podemos ofrecer un screening que sabemos que es deficiente, pero que eventualmente algo podría encontrar, de CA-125 y ecografía transvaginal con Doppler cada 6 meses a partir de los 30-35 años. Ahora, con respecto a la mama, no veo no hay un cambio de conducta en relación a la maternidad. Si es por la vigilancia de alto riesgo, se puede realizar igual, al menos hasta que la paciente se quede embarazada. Según tengo entendido, mientras la paciente está dando de mamar, esto no ustedes me dirán cómo lo manejan, eso es una duda que a mí a veces me surge. En algún momento sugieren a las pacientes cortar la lactancia porque llegó un periodo en el que deberían hacer estudios de screening y les asusta no estar controlando bien una mama en riesgo. Me surge esa duda para ustedes los mastólogos. O dejan que la paciente dé de mamar todo lo que quiera. 2 años dando de mamar, o al año le dicen, bueno, anda pensando en dejar de dar de mamar. ¿Qué les parece? A mí como Orlando, sí. Sí, se puede, que siga con la lactancia 2 años. Tenemos metodología para controlar a las mamás lactantes, se puede hacer mamo y eco sabiendo los cambios que ocurren por la lactancia, y no hay dificultades, y la resonancia también se puede hacer. No es, o sea, he llegado al caso, de hecho lo hemos realizado, o sea, no creo que tengan que acortar la lactancia, ¿no? Una paciente mutada por el seguimiento, no. Lina, nosotros tampoco, la verdad es que no particularmente en que cumpla, y sí vamos intercalando los métodos de imágenes, está perfecto. Es una inquietud de las pacientes también, ellas lo hablan, se sienten inseguras de no estar pudiendo controlarse bien la mama porque están dando de mamar. Sí, lo cierto también es que hoy en día muchas mujeres no tienen tanto tiempo para amamantar esos 2 años. Muchos buscan 6 meses y logran acortarlo al año como máximo. Pero bueno, no es ninguna limitación. Tal vez, no sé, la doctora Marcia por ahí pueda aclarar un poco la resonancia los primeros 6 meses, si está amamantando de forma muy frecuente, muy seguida, si hay que tomar alguna precaución. No vería el motivo de hacer una resonancia justo en los primeros 6 meses del amamantamiento, realmente, o sea, para screening. Sinceramente no, porque es un screening, no es un diagnóstico. Claro. No es un momento de una patología que hay que resolver en el momento. Decidimos hacer una maternidad con lo que lleva este lapso de tiempo que va a hacer con sus controles, por ahí no va a poder tener la resonancia rigurosamente al año, pero no, el paciente tiene que cumplir su deseo de maternidad y planificar en forma ordenada esto, que son estrategias, ¿no? No es un acto de una emergencia. Perfecto. Diana, sí, acá hay una pregunta que te tengo que hacer a Marcia después, por favor. Sí. Que discutimos siempre. Te hago una preguntita, perdón, Diana, no, porque ya Rodolfo Schiaffino está preguntando el seguimiento te iba a preguntar de una eso. paciente. Pero espera, porque Rodolfo me parece que después tenemos que ir a eso. Rodolfo está preguntando cómo seguir una paciente mastectomizada. Pero esperemos, antes de la mastectomía me parece que tenemos que hablar un montón de cosas más, ¿no? Hay una pregunta que tengo yo, que quizás nosotros como mastólogos es lo que más nos ocurre, ¿no? Esa paciente
que viene muy preocupada, muy asustada, en la cual o no tenemos un estudio genético o el estudio genético fue negativo, pero ella está muy asustada y muy motivada y nos viene a pedir que hagamos algo, inclusive casi como que pidiéndonos la mastectomía de reducción de riesgo o lista para que se la ofrezcamos, ¿no? La pregunta mía es, ¿cómo lo maneja cada uno en su centro? Orlando, no sé, ¿cómo manejas vos esta situación? Que yo creo que es una de las pacientes que más comúnmente vemos, ¿no? Y después las genetistas, ¿cómo lo manejan ellas? Sí, o sea, estas pacientes son bastante difíciles. Algunos van a llegar a la mastectomía, pero antes hay que recorrer un camino con ellos de convencerla de que lo que están haciendo, cuál es el alcance, el beneficio y los riesgos también que tiene. Y hacer una concientización con ella y a veces con el entorno, porque el beneficio y sobre todo la edad de la paciente. Hay pacientes muy, muy jóvenes que quieren sacarse a veces la mama y vienen, incluso no tienen paridad y manifiestan que no quieren tener hijos y que no piensan tener hijos. Y viene con el novio, viene con la pareja actual y son difíciles y a eso se lo maneja. A veces lo mandamos al psicólogo, dice, no, pero no lo necesito, no, nos va a ayudar a entender un poquito mejor, trabajamos en un equipo, trabajamos en la unidad y otra vez nos conectamos con el genetista, vemos qué alcance, qué podemos hacer entre tanto de poder contener el paciente. Porque viene esa señora y después viene la amiga, viene la vecina y a veces uno pasa haciendo cirugía de ese tipo y la idea no es eso, es llegar a un procedimiento quirúrgico que no es para nada menor, que tiene una consecuencia en lo inmediato, mediano y largo plazo. Entonces, para nosotros a veces no es tan fácil, por más que el paciente venga y quiera operarse mañana, eso por lo menos nosotros no lo manejamos así. Perfecto. No sé si está contestado. Perfecto. Nacho, sí, y la pregunta del doctor Schiaffino nos preguntaba en pacientes con BRCA mutada que fue operada por mastectomía de reducción de riesgo, si se debe seguir esa paciente con resonancia abreviada o resonancia magnética y ecografía anual. Yo le voy a dejar el lugar a Marcia, que le gusta responder esta pregunta. No, yo soy partidaria y he tenido mucha experiencia clínica en el seguimiento de la paciente mastectomizada con o sin reconstrucción, con modalidades de imagen, básicamente ecografía mamaria, y en pacientes también a veces que siempre queda un poco de grasa o glándula. Nosotros con la mamografía digital tenemos una excelente visualización de lo que puede quedar de la grasa en la reconstrucción o tejido glandular remanente, y soy partidaria de hacer la mamografía en la mama reconstruida, tanto sea con implantes o con TRAMP. De cualquier manera, justamente es un motivo de discusión, si en las pacientes BRCA hay que hacer o no resonancia, ya que muchas veces las recidivas en mastectomía de pacientes, no por mastectomía de reducción de riesgo, sino en pacientes que han tenido cáncer de mama, tanto BRCA mutados o no, ¿cómo hacer el seguimiento? Porque algunas pacientes van a tener recidivas que van a ocurrir detrás del implante protésico, en el plano muy posterior, costal, y no tenemos manera de acceder a una fase precoz de diagnóstico por la presencia del implante. Y bueno, entonces justamente en nuestras unidades de mastología estamos un poco trabajando en eso, qué estrategia de seguimiento para pacientes con mastectomía más, sobre todo BRCA mutadas, ¿no? Seguir. Sí o sí, no tenemos duda en hacer ecografía, siempre la hacemos. En muchos pacientes hacemos también mamografía digital. Y bueno, en algunos pacientes se hace también resonancia, pero tenemos que hacer más estudios. Sería un buen estudio a nivel nacional, por ahí, entre varios centros, porque no hay tantas pacientes como para ver si la resonancia se tendría que incorporar a qué pacientes, qué tipo tumoral tuvieron primero, o sea, hay que protocolizarlo, ¿no? Perfecto. Nacho, ¿querés agregar cuál es la conducta desde nuestro centro o en el manejo de estas pacientes? En realidad, sí, yo, bueno, un poco lo que dijo recién Marcia, lo consideramos como que es muy importante cuando la paciente viene operada quizás de otro centro, en donde nosotros en el examen físico notamos que, y nos pasa
desafortunadamente con cierta frecuencia, que revisamos a la paciente y notamos en el examen físico que tiene mucho tejido mamario remanente y le dicen que le han hecho una mastectomía de reducción de riesgo. Eso nos pasa y sí, creo que esa paciente tiene que ser seguida con imágenes, inclusive con resonancia. Ahora, si la paciente se le hizo una mastectomía de reducción de riesgo, nosotros no le indicamos de rutina seguimiento con imágenes porque, primero, la verdad que yo creo que las recidivas en plano posterior o no tuve ninguna o son muy poquititas. Así que en ese sentido, Marcia, eso no, yo no lo veo como lo decís vos. Y las recidivas que tenemos son superficiales, así que por ahí con el examen físico lo podemos llegar a detectar. Lo que sí pedimos muchas veces es ecografías para evaluar también áreas ganglionares y de paso siempre el ecógrafo se pasa por la mama, ¿no? Y no sé si había algo más de lo que habían comentado, pero creo que va por ahí. No sé algo más, Diana. Y no sé, Orlando, ¿vos cómo lo ves al tema? Sí, por ahí agregar un poquito que hay pacientes que también nos sucede lo mismo y si lo hicimos, nosotros generalmente tratamos de ser bastante radicales y no hay lugar para la mamografía y muchos pacientes generan una incomodidad más que la utilidad de la mamografía, por más que sea digital o tomosíntesis. Y el plano posterior en general no nos preocupa porque, como dice el doctor McLean, las recidivas son generalmente anteriores en pacientes que operamos con cáncer y tenemos varios años con esto. La recidivas posterior es muy, creo que no lo vi nunca. Pero sí es una preocupación, sobre todo hoy, en algunos que se está haciendo mucho la reconstrucción prepectoral, entonces el músculo pectoral que antes venía adelante y los tumores muy cercanos, pero no hay mucha evidencia al respecto todavía de cuánta es la frecuencia de la recidiva profunda. Así que no es un problema. El otro tema que en algún momento mencionó el doctor Ritgen del Instituto Europeo de Oncología es el seguimiento de sus pacientes reconstruida con implante a raíz del linfoma, que él en una publicación recomendaba hacer resonancia cada 3 años en pacientes reconstruidos, en pacientes que tenían implante de estética, como una manera de hacer un screening de esa patología. Pero de hecho eso también es muy raro y no creo que sea una indicación absoluta para hacer un seguimiento con resonancia. En nuestro medio, por lo menos, no nos manejamos de esa. Perfecto. Orlando, perdón, una pregunta más quería hacerte con respecto a la técnica específica cuando proponen mastectomía de reducción de riesgo en pacientes BRCA sana. Conservación del CAP, ganglio centinela. Una paciente que va a hacerse una reducción de riesgo, ¿tiene que tener una resonancia previa? Eso es algo que me gustaría dar tu opinión. Mira, o sea, la recomendación es que pueda tener todo, como hablamos anteriormente, tener todas las imágenes posibles. Obviamente hay pacientes que la mama son muy adiposas y tal vez uno se pueda conformar con la mamografía y la ecografía, pero no siempre pedimos una resonancia. Y recuerdo un caso de hace 4 o 5 años que todos los estudios eran normales, la paciente tenía la mutación la prima, y ella a raíz de eso se hizo el test y también le dio la misma mutación, entonces hicimos una cirugía de reducción de riesgo. Y en la pieza quirúrgica, el patólogo encontró un carcinoma de menos de 3 milímetros, que no lo vimos por ninguno de los métodos, incluso en la revisión después de la imagen dinámica de la resonancia. Y con respecto a la conservación del pezón, sí, lo hacemos, no está demostrado, incluso hay mucho trabajo ahora, hay una muy reciente de Sacchini, del grupo de memoria, que no encontraron mayor recidiva en el tiempo de seguimiento en el complejo areola-pezón. Perfecto. Yo pienso que una paciente que va a hacer una cirugía de reducción de riesgo y donde se evalúa conservar el complejo areola-pezón es realmente conveniente hacer una resonancia magnética, porque podemos detectar, se hace actualmente como indicación de resonancia magnética en pacientes que tienen cáncer y que van a hacer una mastectomía con reconstrucción para ver si conservan el complejo areola-pezón, y eso ha cambiado a veces la conducta, ¿no? Tener un área, evaluamos el área retrooral para ver si es una paciente factible o no de
de conservar el complejo, ¿no? Así que yo creo que sí, que es importante. Perfecto. Ahí está. Tengo una preguntita más, igual sigo viendo las del resto. Alina y a Connie, ¿qué conducta o qué consideración tienen con las pacientes con variables de significado incierto, sobre todo ahora que estamos que estamos aplicando paneles y el número de resultados de pacientes con BUS es mucho mayor? Entonces, bueno, ¿qué consideración tienen ustedes? ¿Cuánto pesa en ellas de pronto la suma del riesgo empírico? Si tengo que estudiar a una familia con una paciente con BUS, sobre todo eso, porque es un capítulo que se abre ahora en forma exponencial con la utilización de paneles, creo yo. Diana, si querés respondo Connie yo, por y lo menos. Lina, no sé si... No, yo empiezo, primero, para nosotros en el Austral es una dificultad que tenemos, porque la mayoría de las obras sociales con las que trabajamos generalmente no están cubriendo los paneles, independiente de lo que uno solicite, si bien uno suele aclarar cuáles son los genes que uno tiene interés según la historia personal y familiar. Hoy en día la mayoría de los estudios que estamos recibiendo, no sé si a Lina le pasa lo mismo, es un panel de 30 genes que abarca distintos síndromes que muchos no tenemos interés. Y eso también es una dificultad, porque a veces podemos encontrar desde una variante patogénica en un gen que no teníamos historia familiar, y eso también hace difícil la tarea después para el seguimiento, si las recomendaciones que vamos a dar son válidas para esa familia o no, y también con respecto a encontrar variantes de significado incierto, y complejiza mucho si esas variantes son en genes que uno no tenía interés, ¿sí? Si esas variantes de significado incierto son en genes que uno estaba interesado, donde había historia familiar, bueno, esto que vos dijiste, que uno podría estudiar a otros familiares, ¿sí? Para poder categorizar el riesgo, podría ser una opción válida, ¿sí? Pero en general lo que nosotros le sugerimos al paciente es siempre volver a una consulta de, nuevamente, de asesoramiento, alrededor de cada 6 meses en general o al año, para ver si esa variante significado incierto fue recategorizada o no. Si esas variantes en general son recategorizadas a benignas, está bien. Con lo cual, en general, uno vuelve a ingresar a las bases de datos, si bien es algo que algunos laboratorios deberían realizarlo y avisarnos, uno suele citar a los pacientes para poder ver si esas variantes fueron recategorizadas o no. No sé si eso responde tu pregunta, Diana, o si Lina quiere agregar algo más. Sí. Lina. Sí, yo agregaría que en líneas generales una variante de significado incierto es igual que un estudio indeterminado, es decir, es como si hubiese sido negativo el estudio. No hacemos ningún cambio de conducta por una variante de significado incierto. Seguimos tomando a la familia con el riesgo empírico que tenía antes de realizar el estudio molecular, y de acuerdo a eso seguimos la prevención a todos, hasta que la variante se recategoriza. Pero no buscas esa misma variante en otras personas de la familia, no le indicas el estudio genético en otro. No, para hacer asesoramiento genético no, lo hago No. solamente en el caso de que a mí esa información me pudiera servir para recategorizar a la variante. Por ejemplo, familia que tiene cáncer de mama toda en una rama y en la otra no, y tengo madre, Sí. tía y prima vivas con cáncer de mama, y yo le encuentro a mi paciente una variante de significado incierto. Si yo logro comprobar que eso viene de la rama materna y que las afectadas la tienen, va sumando puntos a que esa variante puede significar algo. Claro. Ahora, si esa variante de significado incierto viene por la rama paterna, ya dejo de prestar atención a esa variante porque los antecedentes vienen por la otra rama. Es decir, cuando el estudiar familiares me va a servir a mí para darle algún valor clínico a la variante, lo hago, pero pero mientras siga siendo variante de significado incierto, no estudiamos familiares para eso, porque no vamos a cambiar la conducta ni para un lado ni para otro. La actualización de la información en los diferentes laboratorios, ¿se hace en forma automática o yo tengo que llamar? ¿Cada cuánto considero que me quedé vieja con la información que tengo? Entiendo perfecto la pregunta. Lo ideal sería que el laboratorio tenga una sistemática de revisión de todas las variantes que encontró de significado incierto, que las revise periódicamente y que le avise
a todos los médicos cuando hay un cambio de categorización. Mientras no hay un cambio, no se le avisa nada. Perfecto. Eso sería lo ideal. Muchos laboratorios no cumplen con eso y entonces los médicos hacen revisión semestral de las variantes de significado incierto de sus pacientes. En Argentina, la Red Argentina de Cáncer Familiar ayuda en este trabajo a los médicos de la red, y los médicos de la red depositan sus variantes en una base de datos conjunta, y nosotros desde el PROCAFA 2 veces por año buscamos todas las variantes de significado incierto que los médicos encontraron, las revisamos y cuando hay un cambio de categorización le avisamos al médico y al laboratorio que la encontró y al médico que la reportó para cada variante que se recategoriza. Y si no, uno puede entrar directamente al CITER, que es la base de datos esta de los médicos de RACAF, y ver cuáles son las variantes que fueron recategorizadas o en qué está esa última revisión. Eso es lo que la ayuda que nosotros damos en Argentina, pero cuando no está esta posibilidad, cada médico que hace asesoramiento genético tiene que buscar las variantes de significado incierto de sus pacientes en forma periódica. Perfecto, perfecto. Bueno, Nacho, no sé si te alguna pregunta más. Yo no tengo ninguna más en el chat. A ver yo si tengo una pregunta, Diana, pero déjame que le haga yo la pregunta para si vos también participás en la respuesta. Porque hay un tema que ocurre que nosotros tenemos en seguimiento muchas pacientes y muchas familias, ¿no es cierto?, que entran en esta categoría de alto riesgo. Y la pregunta es, ¿cuál es el grado de adherencia a participar en estos programas de seguimiento, o cuál es la adherencia de las pacientes a avanzar también en una reducción de riesgo? También te la habilito a vos, Diana, también que manejás eso en nuestro centro, también Orlando y las especialistas en genética, el tema de la adherencia en Argentina. Nacho, ¿vos decís de las pacientes o de extraer la información o de llevar la información a las familias? Porque a veces ese es un filtro. Más sencilla la pregunta es, las pacientes con alto riesgo, ¿van a hacerse los controles? ¿Siguen en los controles? ¿Están preocupadas si se controlan? ¿Cómo está eso en Argentina hoy? Nina, no sé si quieren... Sí, yo puedo comentar, a ver, lo que les puedo comentar es que es una información valiosísima que por desgracia es muy difícil de unificar en nuestro país. Y eso tiene que ver con que el seguimiento prospectivo de la línea de cuidado de los pacientes no se realiza en forma confiable en todas las instituciones. Y entonces es fragmentado. A mí me pasa, digamos, desde el punto de vista de la práctica clínica, lo que a la mayoría de los genetistas nos pasa es que recibimos pacientes de diferentes instituciones, los evaluamos y el paciente se va con una estratificación de riesgo, con un resultado, a continuar su línea de cuidado en otra institución, con otros profesionales, y nosotros no llevamos un registro prospectivo de cuántos de nuestros pacientes se hacen la resonancia todos los años o no. De muchos de nuestros pacientes nos enteramos que se operaron porque una vez por año tenemos contacto con ellos, o porque cada vez que tienen alguna conducta importante nos avisan, o cuando hay novedad en sus pedigrees, pero al que hace asesoramiento genético fuera de una institución de seguimiento prospectivo de los pacientes, es muy difícil tener ese dato. Yo te puedo hablar de mi casuística de pacientes y te puedo decir que en Argentina la mayoría de las pacientes con BRCA mutadas, que al menos yo tengo en mi casuística, la mayoría no se hacen mastectomía, sino que hacen seguimiento con resonancia, la gran mayoría se operan los ovarios y las trompas, y eso es lo que más adherencia tiene, porque es una recomendación muy fuerte, pero también es cierto que ese es un dato que sería muy bueno que pudiéramos juntar en forma colaborativa en todas las instituciones donde el paciente se sigue, en la misma institución donde se le hace la evaluación de riesgo y donde se opera y donde se le hace la resonancia. Es decir, eso es una responsabilidad de los médicos que hacen el seguimiento que hoy en día todavía no hemos podido unificar en nuestro país. Y también puedo decirte que la adherencia, esto sí está estudiado, es crítico y se sabe que es así, la adherencia de un paciente al sistema de salud es directamente
está directamente relacionada con la contención de sus médicos y de los profesionales que lo rodean, con la estructura a la que esa paciente puede acceder, con cuán unificado sea el discurso de todos los profesionales que la rodean, y mientras más fragmentado sea eso, más probable es que la paciente deje en algún momento pasar los controles o no se haga el control estricto. Por desgracia, esta pregunta, Ignacio, para mí es un déficit que tenemos a nivel nacional. No tenemos números nacionales, es tan heterogéneo y fragmentado nuestro sistema de salud que esa pregunta no la podemos responder. Sí, yo, Lina, a ver, nosotros podemos dar una visión de un centro donde tenemos, viste, como clínica de alto riesgo, pudimos trabajar, sí, y sobre todo nos angustiaba mucho el tema del seguimiento y de la adherencia a lo largo de los años, porque claro, son pacientes que empiezan a muy temprana edad y que tienen que continuar anual. Diana, se te está cortando. Después de riesgo que implementamos, tenemos una... Uy, perdón, ¿se escucha bien, Nacho? Sí, ahora sí. Tenemos una adherencia inicial. A lo mejor te convendría, Diana, apagar tu cámara un segundito, Diana. Y tratar de hablar sin cámara, a ver si mejora tu señal. Sí, apago la cámara. Mejor, ahí está. A ver si ahí se escucha un poquito mejor. Vale. Bárbaro. No, comentarles un poco eso en lo que es el programa de vigilancia que empezó hace unos años, 4 o 5 años, en realidad, y este año es poco contabilizable porque se paró por la pandemia absolutamente todo, pero teníamos una adherencia de alrededor del 70%. Que cuesta porque nos implicó traer pacientes que se atendían mucho tiempo antes en el centro mamario e ingresarlos al programa. Entonces lo que tratamos es que se realice mamografía, ecografía y resonancia, todo en el mismo día, con un informe conjunto, y que lo cita una secretaria específicamente como si fuera un programa de screening. Es todo un trabajo, nos parece que hay que seguirlo en eso porque todas las pacientes que ingresaron a ese programa en forma específica estaban muy contentas, justamente por lo que decís, el grado de contención y de comunicación interna que teníamos. Así que bueno, esa es nuestra experiencia inicial. No sé, Orlando, si tienen alguna... No, tenemos la misma dificultad que decía la doctora Lina. Y aparte muchos pacientes a veces cambian de prepaga, entonces tienen convenio con otras clínicas y uno pierde el paciente, o se mudan. Esta es una zona donde la gente viaja mucho, incluso de otros países, y entonces el paciente no tenemos el seguimiento que quisiéramos tener. Es lo más difícil, el seguimiento prospectivo de pacientes, es lo más difícil de lograr en múltiples ámbitos, ¿no? Y eso nos dificulta también hacer cálculos creíbles de mortalidad y de otros índices que serían muy, muy valioso tener y poder monitorear con el impacto de estrategias y nos cuesta un montón. Diana, creo que estamos casi en tiempo. Sí. Tenemos tiempo para una pregunta más, si te parece. Creo que tenés Carlos Poet, creo que te está haciendo una pregunta por ahí. Sí, el doctor Poet nos preguntaba, o pregunta a la mesa, pacientes con tumores mesenquimatosos, ¿qué experiencia teníamos en menores de 40 años? Orlando, si vos querés aportar algo, o si el doctor quiere habilitar su micrófono. Hola, sí, buenas tardes. Hola, doctor, ¿cómo está? Hola, Carlitos. Bien, ¿cómo están? Gracias por estar. Hago la pregunta por la siguiente. He tenido tumores en pacientes de 30 años con sarcomas de mama, por ejemplo, una paciente de 30 años específicamente, y pacientes con tumores filoides malignos. Tuve 2 pacientes.
en ese tipo de casos, si hay algún enfoque del punto de vista genético distinto o se hace lo mismo. Pregunto porque son casos muy, muy, muy raros y puntuales, ¿no? Y generalmente son tumores que abarcan toda la mama y de rápido crecimiento en muy poco tiempo, ¿no? No sé Con si tienen respecto a los... No, yo solo podría aportar que desde el punto de vista genético, a nivel de la sospecha clínica, cualquier tumor sarcomatoso, sea de mama o no, a edad temprana, y debería hacer sospechar o tratar de realizar una evaluación genética de asesoramiento para ver si podría corresponder a un síndrome de Li-Fraumeni relacionado a P53, donde sarcomas y leucemias son los de aparición más importante. Es decir, que en ese caso se juntarían dos cosas. Un tumor de mama antes de los 30 años o a los 30 años también tiene que hacer sospechar en P53, más allá de que no sea sarcomatoso, y si es sarcomatoso, bueno, es otro criterio de sospecha. Con respecto al tumor filodes de mama, yo no he leído ninguna en filodes maligno, ¿eh? Claro, no he leído ninguna consideración en relación a una sospecha hereditaria, pero a lo mejor, Diana, vos me podrás decir si hay algo, es algo, como dijo el doctor, tan infrecuente que por ahí hay alguna relación, yo desconozco la verdad. Y agrego una frutilla más. El otro día se presentó un caso en los casos elegidos del curso intensivo de imagenología que se hizo viernes y sábado, y precisamente presentaron un tumor filodes con carcinoma invasor e in situ asociados, ¿no? No sé, pregunto porque son cosas raras y bueno, a ver si tuvieron alguna experiencia, ¿no? Ahí ya hay un componente ductal invasor que debería ser tomado independientemente en relación a la edad de la paciente como cualquier sospecha. Pero correcto. El filodes, no sé, Diana, ¿qué te parece? Sí, como filodes en sí yo tampoco he leído. Lo que pasa es que, bueno, si está Isabel Fran por ahí, siempre la rescatamos. A veces es difícil la diferenciación entre un filodes maligno y un sarcoma, porque de por sí el filodes maligno se maligniza o se comporta a partir del componente mesenquimático. Entonces, esa es una descripción que a veces hemos discutido, si todo filodes maligno es un sarcoma, y bueno, entonces se considera como tal. Como filodes maligno, yo no he escuchado ningún o leído ningún síndrome o orientación hacia una mutación específica, pero bueno, con los sarcomas, sí, no sé si la tengo ahí. Estamos en tiempo, Diana, ¿eh? Bueno, sí, ya estamos terminando, sí. Pero bueno, no por lo menos en la bibliografía, Carlos. Bueno, y hay otra creo, cosa, último detalle. Sí. Paciente de 30 años con un tumor de mama, ya sea ductal o sarcomatoso o lo que sea, merece un panel multigenético en el cual probablemente vamos a incluir varios genes dentro, de los cuales también va a estar el P53. O sea que desde el punto de vista de la sospecha clínica, esa edad es tan llamativa que yo le estudiaría más de una cosa, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, agradezco muchísimo a los panelistas, a Lina, a Connie, a Orlando, a Marcia, gracias por el tiempo, porque sé que es difícil tomarse ese ratito a mitad de la tarde, les agradezco muchísimo, gracias a todos los que se conectaron, y bueno, seguiremos la semana que viene. Así que gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Mando un beso enorme a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Gracias.